por permanecer acá con nosotros, ¿verdad? Vamos a dar paso ya a los últimos dos temas de esta jornada educativa. El siguiente tema, pues tenemos como invitada a la licenciada Suseli García, que ya ustedes la conocen. Ella también es coordinadora del diplomado, ¿verdad? Y el día de hoy pues va a compartir con nosotros el tema de adherencia y factores de abandono. Así que pues le damos la bienvenida a la licenciada Suseli García. No sé si me escuchas por ahí, Suseli. Buenos días Buenos a días, todos. Suseli. Bueno, vamos a empezar con la siguiente plática, ¿verdad? Ustedes ya ahí sí que han algo, saben ya prácticamente del manejo de los pacientes, de lo que son enfermedades oportunistas, la terapia antirretroviral, pero realmente de nada sirve realmente saber muchos temas si no logramos que el paciente cumpla con las indicaciones que les damos, ¿verdad? Entonces es súper importante el siempre tener presente el manejo y la evaluación de lo que es la adherencia a la terapia antirretroviral y siempre tomar en cuenta muchos de los factores que pueden hacer que el paciente no cumpla con estas indicaciones. Entonces, a manera de introducción, siempre recordemos que el TAR, ¿verdad? La terapia antirretroviral, antes en muchas bibliografías ustedes todavía se pueden encontrar como targa, que es como de gran actividad, pero ahora ya se ha reducido como simplemente como terapia antirretroviral y la función, ¿verdad? Es que reduzca la progresión de la enfermedad, mejorando entonces la supervivencia y la disminución de las enfermedades oportunistas. Ya a lo largo de todos los años que llevamos ya dando tratamiento a los pacientes, ahora encontramos pacientes pues de 70 años, ¿verdad? Incluso pues mayores, 80 años, con ahí sí que realmente una salud buena y realmente con una carga viral controlada. La adherencia, por lo tanto, es un potente predictor de la respuesta. De nada sirve tener el mejor medicamento del mundo si el paciente no se lo toma de la manera adecuada. Y tenemos muchos medicamentos, pues ahí sí que conocidos genéricos que vienen incluso pues de India o de otros países que realmente cumplen con su función, ¿verdad? Media vez el paciente se lo toma de la manera adecuada. Y la falta de la adherencia se conoce prácticamente como el talón de Aquiles de la terapia antirretroviral, ¿verdad? Ese es el déficit que podemos tener con lo que buscamos al dar a un paciente la terapia antirretroviral. Bueno, yo les pedí botonetas para el día de hoy. Espero que sí las hayan logrado conseguir. Para los que sí los tienen, entonces vamos a realizar a lo largo de la presentación un pequeño taller de manejo de adherencia. Entonces, cuando aparezcan en las diapositivas, ¿verdad? La palabra este taller, hay que seguir con las instrucciones que ahí se indican. Entonces, para los que sí lograron conseguir, abran la bolsita de las botonetas y traten de buscar una botoneta amarilla y dos botonetas rojas y tómenselas ahorita de una vez. Entonces, la adherencia es el grado de cumplimiento que tiene un paciente con su terapia antirretroviral. Entonces, esto es como les repito y les repetiré muchas veces que realmente es lo que tenemos que lograr conseguir, ¿verdad? Que el paciente cumpla con las pastillas, ¿verdad? En este caso, con el tratamiento, con todas las indicaciones que conlleva el tomar estas pastillas al pie de la letra, lo más adherente, ¿verdad? O lo más exacto posible para que logremos ahí sí que conseguir su objetivo, que es suprimir, ¿verdad? La carga viral o esta replicación viral y que realmente esta replicación sea duradera, ¿verdad? Porque ustedes mismos no sé si
han sabido de algunos casos donde se da la terapia antirretroviral de manera pues rápida en niños, incluso de meses o recién nacidos que ya se diagnostican como positivos y a los años incluso les hacen cargas virales y pueden pasar el paciente incluso pues años, ¿verdad? Sin esta replicación viral. Esto es como arriesgado, pero realmente se logra una supresión tan profunda que llega a lograr ser de manera pues duradera, ¿verdad? Y esto es fundamental para que el paciente realmente después no le aparezcan pues síntomas de infecciones oportunistas. La adherencia ayuda a prevenir realmente la resistencia al medicamento, que es lo que también actualmente tenemos. Tenemos pacientes que ahora ya no pueden tomar pues nucleósidos análogos, por ejemplo, o nucleósidos no análogos, porque ya tienen resistencia a estos medicamentos. Y esto es porque realmente no se lo tomaron de una manera adecuada y esto logra provocar lo que es una resistencia. Incluso, pues ahí sí que es bien decir que es preferible un paciente que abandona totalmente una terapia antirretroviral a los pacientes que se lo toman de manera intermitente, ¿verdad? Un día sí, 2 días no, después una semana sí, otro día no, pues esto logra provocar incluso mayor riesgo de resistencia a los medicamentos. Entonces, ahí sí que como resumen, siempre buscamos, ¿verdad? Con los medicamentos que los CD4 siempre se mantengan en valores, pues ahí sí que normales, arriba de 500 y que realmente la carga viral, pues no se eleve. Al conseguir esto, ¿verdad? Que la replicación viral se suprima, logramos que los CD4 pues no disminuyan y evitamos todo lo que son las infecciones oportunistas, que realmente esto que provoca en los pacientes un aumento de medicamentos, porque también ahí sí que ya no solo tenemos que tratar la enfermedad de base, que en este caso es este virus, ¿verdad? Sino que todavía tenemos que darle profilaxis para evitar que ahí sí que se presenten estas infecciones oportunistas o los tratamientos de las infecciones oportunistas que pueden estar presentando en ese momento. Pues hay muchos estudios, ahí sí que ensayos donde sí determinan que un cumplimiento del 95 al 100% de adherencia al tratamiento antirretroviral controla de manera eficaz la replicación del virus. Ahora pues ya sabemos con lo que son los genotipos y lo que es barrera genética, que todo esto también va a depender de esta barrera genética que cada medicamento tiene, ¿verdad? Hay medicamentos que pueden tener incluso un 90% de adherencia que no va a provocar un fallo virológico o la resistencia al medicamento, como otros que sí realmente puede ser que con 1 o 2 dosis de no cumplimiento puede provocar esta resistencia al medicamento. Entonces, ahorita es el momento de tomar 2 botonetas naranjas. Abandono como tal, ¿verdad? Se conoce como el desamparo o el descuido que puede tener una persona en cuestión, en este caso, ¿verdad? De la toma del medicamento. Un desinterés, una renuncia, alejamiento prácticamente de los servicios de salud. Ya el paciente pues ya no se presenta o se presenta pues de manera intermitente, ¿verdad? Y ya no es pues constante. Ya realmente no, incluso hay pacientes que ya tienen incluso un descuido en las obligaciones que ellos tienen, ¿verdad? Acabamos de ver temas pues de depresión, adicciones. Entonces, esto puede ser provocado por la misma pues enfermedad, ¿verdad? Y en cuestión psicológica y provocar que renuncien prácticamente a todos los servicios de salud. Nosotros, o bueno, un pensamiento personal es que realmente los pacientes deben sentirse pues afortunados que tienen un servicio de salud en donde el medicamento pues es gratuito, ¿verdad? Y en su caso, recordemos que la enfermedad pues es casi que una enfermedad crónica
y pues ellos tienen pues el beneficio de tener ahí sus medicamentos, sus controles de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí sí que psicología, nutrición, que si alguien pues lo cotiza de manera privada, pues sale bastante caro, ¿verdad? Y esto lo deben de inculcar uno en los pacientes a modo de que realmente no renuncien, ¿verdad? A todos estos servicios gratuitos que se les dan y que van a ser en beneficio de ellos, aunque realmente es bien importante individualizar a cada paciente y siempre no tener, siempre tener la empatía con cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de factores de abandono, hay prácticamente cuatro temas que sí debemos de tomar en específico, porque tienen que ver realmente con el paciente, ¿verdad? Con el equipo de salud, con los antirretrovirales y con las enfermedades. Cuando hablamos del paciente, hay otras bibliografías donde sí separan a factores socioeconómicos, ¿verdad? Que van relacionados con el paciente, pero que sí realmente impactan de manera fuerte en lo que es la adherencia o el manejo de los antirretrovirales en cada uno de ellos. Esto es porque ahí sí que vamos a ver de manera, ahí sí que individual cada uno de estos, a modo de ver cómo un paciente que no tiene los recursos económicos, pues se ve afectado mucho en cuestión de todo su alrededor, ¿verdad? Social y médico y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos del individuo, ¿verdad? O de la persona, hay que tomar en cuenta muchas veces lo que es la edad del paciente. Recordemos que la función renal, la función hepática, pues no es lo mismo de un jovencito de 20 años a una persona adulta de 50, 60, ¿verdad? Entonces tenemos que individualizar el esquema antirretroviral o incluso los servicios cuando le brindamos atención a este paciente. Incluso tomar en cuenta que estos pacientes, ¿verdad? De edad avanzada muchas veces ya presenta como comorbilidades como diabetes, hipertensión, ¿verdad? Que un joven de 20 años pues no lo tiene. El género, ¿verdad? Aquí influye mucho a veces también en mujeres, por ejemplo, embarazadas, ¿verdad? Las mujeres hay veces con la terapia pues se ve un poco más alterada ya que tiene pues hasta síntomas gastrointestinales, por ejemplo, por el mismo embarazo. Muchas que son amas de casa a veces tienen pues mayor facilidad en la toma del medicamento a hombres que sí tienen que salir a trabajar en jornadas laborales pues largas, por ejemplo, entonces ahí se ve afectado lo que es la toma del medicamento. Los estudios, hay muchos pacientes, como bien decía en un principio, que llegan, ay, es que yo ya leí en internet, ¿verdad? O yo ya leí, yo ya tengo cierta información, pero tenemos pacientes también y créanme que increíblemente todavía es una gran cantidad que aún no saben leer ni escribir y que pues no tienen ninguna información respecto a lo que es esta enfermedad. La ocupación, ¿verdad? Recordemos lo que estábamos yo mencionando ahorita de las jornadas de trabajo. No es lo mismo, pues, estar una persona ama de casa, por ejemplo, a alguien que pues tiene que salir a trabajar incluso por semanas. Entonces, si olvida, por ejemplo, su medicamento en casa o solo llevó 3 tabletas para 3 días, por ejemplo, y no llevó las dosis completas, esto pues puede provocar que el paciente no cumpla de manera adecuada con la terapia. La cultura, aquí uno de los ejemplos podría mencionar, hay lugares donde la lactancia materna, por ejemplo, es súper importante y no puedes dejar de darle lactancia materna al bebé. Y tenemos pacientes infectadas que, ¿qué dicen cuando tienen que darle lactancia artificial? Y llegan a conocer al bebé, ¿verdad? Y si le estás dando y cuando miran pues leche, entonces es como problemático.
La religión todavía tenemos casos donde los pastores o los líderes religiosos dicen que no, ¿verdad? Que tenga fe, que Dios los va a sanar y por esa fe pues dejan o abandonan lo que son los servicios de salud o incluso también hay pacientes donde en cuestión del lugar, por ejemplo en cultura, tienen que, el parto tiene que ser ahí en la comunidad con la comadrona y dejan de ir al hospital, ¿verdad? A hacerse la cesárea. Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos que sí tenemos que tomar en cuenta en los pacientes que tenemos y tratar de manejarlo de la manera pues más adecuada en beneficio de los pacientes. Y la situación económica estable no es lo mismo un paciente que vive aquí en la capital y que va a gastar 20 quetzales en ir al servicio de salud a un paciente que tengamos que vive, por ejemplo, en Petén y que quiera venir acá y que entonces todavía tiene que gastar incluso en hospedaje para venir hasta aquí a los servicios de salud. Esto es importante mencionar lo que actualmente pues ya hay bastantes unidades de atención integral en donde el paciente puede ir, ¿verdad? Ahí sí que más cerca de su lugar de trabajo o de su vivienda y facilitarle en cuestión económica todas esas salidas. Pero sí es importante que también mencionar que no tenemos en todos los departamentos y que todavía hay pacientes que sí tienen que viajar. O incluso en cuestión de confidencialidad, hay unos que prefieren venir hasta acá a la capital o ir a otras unidades porque ahí no los conocen. Un domicilio fijo. Tenemos pacientes ahorita, incluso con la pandemia, fue algo que sí nos costó bastante la localización de los pacientes, porque sí queríamos enviarles el medicamento a muchos y cuando llamamos no tenían ni el mismo domicilio y mucho menos el mismo número telefónico. Sí, hay pacientes que sí se cambian mucho de lugar, ¿verdad? Y esto puede provocar incluso también el abandono de los tratamientos, porque antes vivíamos cerca y por eso íbamos a esta unidad, pero ahora ya me vine a vivir aquí a la capital y entonces ya me cuesta mucho ir hasta allá. Entonces sí mencionar a los pacientes que hay varias unidades en el país cuando inician el medicamento y que si en algún momento cambian de domicilio, informar, ¿verdad? Para ver si podemos incluso ahí de una vez avisarles de otras opciones en cuestión de su manejo de la adherencia. El soporte social, hay pacientes, como bien les decía, psicología hoy en la mañana, que sí dicen, mire, yo le quiero decir mi diagnóstico a mi hermano, a mi mamá, ¿verdad? Hay otros pacientes que sí dicen definitivamente yo esto lo quiero manejar yo solo y el apoyo de la familia realmente a veces es bastante importante en cuestión de la adherencia. Tenemos pacientes que sí tienen el apoyo familiar, que incluso están pendientes si te tomaste tu pastilla, ¿verdad? No es necesario que se las den como tal, ¿verdad? En la boca a adultos, pero sí están pues un poco más pendientes de que se recuerden de que la importancia del manejo de la adherencia. Aquí de familias estructuradas, hablando pues de pediatría, también tenemos pacientes que si viven con los dos padres, por ejemplo, o incluso más familia que saben del diagnóstico, pues logran apoyar a la toma del medicamento en los niños, que hay veces es un poquito más complicado, ¿verdad? En cuestión de pediatría, tenemos que educar no solo al encargado como tal, sino que tenemos que educar también a los niños y a la familia de estos encargados, porque si tiene que salir el encargado, pues se queda el otro como encargado. Entonces ahí pues es un poquito más de educación en cuestión a los pacientes. Cuando son indigentes, marginados, usuarios de drogas, pues también pues es un poquito más complicado. Teníamos un paciente que era indigente hace unos años, que él realmente dejaba de tomar el medicamento a modo de enfermarse
y acudir al hospital. Entonces lo teníamos cada 2 o 3 meses, teníamos al señor, ¿verdad? Joven, pero realmente él decía que él se sentía más seguro y tenía pues ahí sí que su comida, su cama en el hospital. Y él intencionalmente, como les digo, dejaba de tomar el medicamento a modo de que lo volvieran a recibir en el hospital, ¿verdad? En el servicio de salud. Y esto al final, pues sí provocó que el paciente presentara una enfermedad oportunista y falleciera. Y como les digo, esto es bien difícil de manejarlo, porque cómo le dicen a alguien que se tome el medicamento cuando realmente no tiene pues ni siquiera domicilio, ¿verdad? Cuesta, los usuarios de drogas recaen en estas adicciones y realmente se olvidan de ellos mismos, menos se van a recordar de tomar un medicamento pues de manera adecuada. Los amigos pueden ser de beneficio, también hay veces perjudiciales porque hay mucha presión también social, ¿verdad? De los amigos o ahí se priva de uno de la confidencialidad si está con ellos. Tenemos muchos adolescentes que realmente, o niños incluso que están jugando en la calle, ¿verdad? Con sus amigos de la cuadra, por así decirlo, y de repente pues está la mamá o el encargado, vení, es que te toca, vení, ¿verdad? Y tienen que pues que dejar de jugar o dejar de compartir ahí con los amigos con tal de ir a tomarse el medicamento porque ya es la hora estipulada de la toma, ¿verdad? Entonces esto, hay amigos que sí, pues saben, hay veces del diagnóstico con los niños es un poco importante el ver que no estén revelando pues el diagnóstico con amigos, porque puede llegar a ser incluso contraproducente por todo el estigma y la discriminación que todavía enfrentamos con esta enfermedad, pero también pueden ser de mucha ayuda. Con cada uno de los pacientes hay que tomar en cuenta pues bastantes, si ustedes se dan cuenta, bastantes directrices o bastantes pues temas que hay que individualizar en cada uno, ¿verdad? Antes sí se manejaba el inicio de la terapia antirretroviral, pues no en la primera cita. Ahora pues ya vemos que si lo iniciamos lo más pronto posible, pues sí se ven pues beneficios, pero sí tomar en cuenta mucho, por ejemplo, la negación del diagnóstico. Si le damos a un paciente una terapia antirretroviral de una enfermedad que él cree que no la tiene, definitivamente pues no se la va a tomar, ¿verdad? Entonces sí tomar en cuenta pues cada uno de las expectativas o de lo que podemos encontrar en los pacientes, las actitudes que pueda tener, las creencias, percepciones. Hay pacientes que realmente sí viven después del diagnóstico pues con la depresión, ¿verdad? Con un estrés en cuestión a que nadie sepa de mi diagnóstico, o incluso hay pacientes que revelan el diagnóstico y ya son discriminados, ¿verdad? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta en cada uno de los pacientes y realmente referirlos o darle lo necesario al paciente a modo de lograr beneficiarlo o que él se beneficie con la adherencia a la terapia antirretroviral. Importantísimo brindarle la información al paciente lo más puntual posible o lo más clara posible, porque hay muchos pacientes que definitivamente por no tener esta información dejan de tomarlo. Por ejemplo, hay pacientes que no logran conseguir el dinero para asistir a las citas y lo consiguen a los 15 días y dicen, ay, no, mejor ya no voy porque me van a regañar. Y cuando pues definitivamente lo ideal es que cumpla con las citas o tienen por trabajo, ¿verdad? No perder su trabajo, no van, pero pueden enviar a alguien y no lo hacen porque no saben que a alguien más se le puede brindar, por ejemplo, el medicamento. Motivarlos a que esta enfermedad realmente ya es una enfermedad crónica que tiene pues tratamiento y que pueden vivir una plena media vez tengan pues esta adherencia adecuada.
Cada paciente es diferente a la hora de brindarle el medicamento, entonces tomar en cuenta pues la personalidad de cada uno. Hay pacientes que lo toman pues hasta de una manera adecuada y hay pacientes que sí definitivamente pues no lo hacen así. Tener una buena relación entre equipo de salud y los pacientes, ¿verdad? Y tratar de, como equipo multidisciplinario, que lo vamos a ver, manejar al paciente. Acá ustedes saben que a mí me gusta mucho como que hacer ejemplos. Tenemos un caso clínico, una paciente de 1 año, 1 mes de edad, inició sus antirretrovirales por desnutrición severa. Aún recibe lactancia materna y pues en donde vive, pues eso es bien importante. Y no acepta todavía pues biberón, realmente nunca le han dado el biberón, por lo que pues la niña pues no toma, no agarra la pacha pues de manera fácil, ¿verdad? Reside en Chiquimulía, Santa Rosa y es de escasos recursos. Entonces, ¿qué problemas o qué factores para no cumplir con una buena adherencia tenemos aquí? Primero, aún recibe lactancia materna, ¿verdad? De nada nos sirve estarle dando, pues ahí sí que realmente antirretrovirales, sí, realmente todavía pues sigue con el factor de riesgo que es la lactancia materna. No asiste puntualmente a las citas por falta de recursos. Imaginemos si la niña pues tiene desnutrición, ¿verdad? A esta edad, realmente los factores económicos de esta madre son limitados y son de una religión cerrada, donde el pastor pues no cree en la enfermedad. Y aquí la religión pues es también algo bastante marcado. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Cultural o falta de información en este caso pues no sabía, ¿verdad? La señora que ya tenía esta enfermedad, por lo cual seguía dando lactancia materna. Entonces hay que decirle a la paciente que realmente es súper importante el suspenderla y el dar ya lactancia artificial. Un factor económico que le impide asistir a las citas y un factor religioso en cuestión de si ella confía más en el pastor y la religión que en los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, ahorita hay que tomar una botoneta blanca. En cuestión al personal de salud, recordemos que el equipo multidisciplinario también es algo bien importante. No en todas las unidades contamos con un equipo multidisciplinario, pero si dentro de la unidad está en sus manos el ampliar este equipo, yo sí lo recomiendo. Recordemos que no es lo mismo que uno como, por ejemplo, en mi caso como farmacéutico, le diga a un paciente, pero es que mire, usted deje de usar las drogas y tiene que tomarse esto porque esto es lo más importante, ¿verdad? Esto le va a bajar la carga viral y le doy toda la educación en cuestión a medicamento cuando realmente no tengo pues la capacitación necesaria de cómo hacer que el paciente deje sus adicciones. Entonces, es algo importante que debemos de tomar en cuenta o decirle deje el alcohol, deje pues otras cosas, ¿verdad? Ya deje de consumir tanta grasa, por ejemplo, cuando realmente la nutricionista es la capacitada y totalmente para hacerlo, la psicóloga en el manejo de adicciones. Y aquí incluso pongo hasta las recepcionistas, por ejemplo, o las encargadas de la puerta en las unidades. Desde ahí empieza la empatía que pueda tener un paciente en cuestión a la relación equipo de salud-paciente. Entonces, es de vital importancia el siempre estar ahí sí que capacitados cada uno en su tema y brindarle pues el mejor servicio a los pacientes. Algo importante es siempre tener un personal sensibilizado, ¿verdad? Recordemos que muchas veces nosotros a lo largo de los años esa sensibilización pues se va terminando. Entonces tratar de siempre tener esta sensibilidad con cada uno de los pacientes que asiste a nuestras unidades. La confianza y confidencialidad
Tenemos incluso a veces estudiantes que llegan a la clínica. Tuvimos una vez un caso de una estudiante que cuando llegó y en uno de los días se dio cuenta que ahí estaba su tío, por ejemplo, y no, y ella pues asustada, no sabía ni qué hacer o qué decirle. Y pues el tío incluso se dio cuenta que ella estaba ahí cuando pasó por su medicamento y ahí qué hace, ¿verdad? Entonces el manejo de la confidencialidad de uno como personal es súper importante. No podemos nosotros faltar a esa ética de revelar el diagnóstico. Recordemos también que tenemos ya, hay hasta por ley, ¿verdad? Esa que no podemos revelar el diagnóstico a cualquiera. Entonces hay veces que incluso dicen, es que solo se lo dije a mi mamá, pero mi mamá se lo dijo a su hermana al hijo de, y cuando se siente, ya toda la familia lo sabe, los amigos, entonces eso es bien importante, el manejar, que el paciente tenga esa confianza de contarnos incluso ahí sí que algunas cosas pues personales. La accesibilidad, la evaluación estandarizada, no voy a tratar, ahí yo mejor, yo trato pues mejor a las pacientes mujeres, por ejemplo, que a los hombres, porque los hombres son los menos adherentes, no, ¿verdad? Tener una evaluación estandarizada y evaluación de resultados. Entonces, importantísimo para el equipo de salud estarle siempre diciendo a los pacientes cómo van en cuestión de resultados clínicos o de laboratorio, porque con esto ellos se dan cuenta y realmente la mejoría o el beneficio que trae la toma de los medicamentos con una buena adherencia. ¿Qué desafíos tenemos nosotros como equipo de salud? La verdad es que son más que estos, ¿verdad? Pero sí es de tratar de luchar para tener lo mejor posible nuestros servicios. Aunque estén pocos desarrollados, no tengamos pues realmente una capacidad de tener cosas pues de lujo o por lo menos lo ideal, pero realmente vemos médicos que trabajan en las zonas rurales con una, ahí sí que una camillita y solo su estetoscopio, por ejemplo, y ahí logran desarrollar su trabajo. Sistemas deficientes en distribución de medicamentos, en ninguna unidad les puede decir que realmente siempre no ha tenido desabastecimiento de alguno de los medicamentos antirretrovirales. Ese es uno de los problemas a veces que tenemos, el cambio por desabastecimiento. Falta de conocimiento, capacitación, ahorita con pandemia es hasta un poquito más difícil el estarse uno capacitando de manera constante porque no se pueden uno reunir, pero así como estos talleres, ¿verdad? O estos diplomados nos sirven el estarnos capacitando. El exceso de trabajo es también un factor, ¿no? En unidades del interior, pues todavía se manejan pacientes un poquito de menos cantidad. Nosotros, por ejemplo, en el Roosevelt tenemos días de 100 pacientes diarios tomando o llegando por su medicamento. Falta de retroalimentación y súper importante, como les digo, las capacitaciones, consultas muy cortas. Aquí también va a depender mucho de la cantidad de pacientes. En farmacia a veces lo vemos que los primeros pacientes que pasan en la mañana, a veces uno se tarda 15 minutos incluso con un paciente y ya los que pasan a las 10 de la mañana, que es donde tal vez pues se junta un poco más la cantidad de pacientes, ya la consulta en farmacia ya son de 5 minutos porque ya tenemos pues un poquito más de carga de trabajo, entonces es de tal vez estandarizarlo un poquito más, poca capacidad del sistema de salud en educar al paciente. Tenemos pacientes que llegan y que incluso todavía ni siquiera saben lo que es este virus. Tenemos poca realmente información, ahí sí que fidedigna a nivel nacional, incluso no hay muchos pacientes todavía que no cuentan con internet o con dónde educarse, que esto puede ser ahí sí que de beneficio o también puede ser contraproducente, ¿verdad? Falta de conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones que podemos hacer. Entonces, como les digo, aquí como equipo multidisciplinario, todos tenemos que estar
en sintonía con la adherencia. De nada, si ahí sí que si un paciente realmente está muy, digamos, muy gordito, por así decirlo, está obeso, después va a presentar en alguna enfermedad como la diabetes o la hipertensión, y esto puede llegar a afectar lo que es la adherencia. Un paciente con problemas con su familia, sociales, ¿verdad? O con la comunidad, realmente después no va a cumplir con una buena adherencia al tratamiento. Y si presenta, por ejemplo, depresión o tiene adicciones, no va tampoco a cumplir con una buena adherencia. Entonces ahí es donde, si ustedes se dan cuenta, cada uno del equipo multidisciplinario cumple una función importante en cuestión de lo que es la adherencia a la terapia antirretroviral. Aquí sí no solo hablamos de, ay, ¿qué hizo que se lo diga el médico y el de farmacia o el enfermero? Y no, realmente todos tenemos una tarea importante en lo que es cuestión de adherencia a la terapia antirretroviral. Cuando hablamos ya de lo que son los problemas en cuestión a la terapia antirretroviral, tenemos medicamentos que la frecuencia es de varias tomas al día. Hay medicamentos que tienen un régimen especial de toma. Ahora pues ya no tenemos, por ejemplo, la didanosina que antes se tenía que tomar en ayunas. Entonces teníamos pacientes que tenían que salir de su casa sin desayuno porque a esa hora era la hora que se levantaban y solo lograban, tenían ya que salir y tenían que tomársela, por ejemplo, la didanosina sin consumir alimentos y dejar todavía 1 hora o 2 horas después de la toma de la didanosina para alimentarse. Pérdida de confidencialidad en las tomas en público. Algo específico que hacemos es tratar de que cumpla con el horario estipulado, y pues hay pacientes que incluso ahora pues con la pandemia ya no tenemos así tantas reuniones pues sociales o religiosas, pero teníamos pacientes, por ejemplo, que un día a la semana tenía que asistir a la iglesia a las 8 de la noche y a las 8 de la noche era la toma de su medicamento. Entonces tenía que ver cómo se lo tomaba a escondidas ahí enfrente de la comunidad, ¿verdad? Y que tenemos pacientes con otros tratamientos, con otras enfermedades, que también esto complica a veces las tomas, porque lo ideal es tomarlo pues alejado de otros tratamientos en cuestión de horas. Entonces ya se complica que tengo pastilla a las 8, a las 9 y a las 10. Y por ejemplo otra después a las 7 de la noche, a las 8. Entonces ya esto se complica cuando tienen múltiples enfermedades, pues los pacientes. Aquí algo bien importante es la cantidad de tabletas. La adherencia disminuye cuando el número de fármacos pues aumenta. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que toma tenofovir, emtricitabina, efavirenz, el famoso Viraday, que solo es una tableta al día, y por ejemplo tiene 700 CD4, a un paciente que toma Bacavir, ya es una terapia de rescate, una tableta cada 12 horas, más sidobudina, una tableta cada 12 horas, más lopinavir y ritonavir, que son 2 tabletas cada 12 horas. En total, solo de antirretrovirales son 8 tabletas al día. Y por ejemplo, si todavía tiene que tomar profilaxis con trimestoprim, fluconazol y acitromicina, ya se vuelven, pues ahí sí que 9, 10, hasta 11 o 12 tabletas al día, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿quién va a tener una mejor adherencia? Un paciente que solo tiene que tomar una tableta al día, a otro que tiene que tomar 8 o más de 10 tabletas diarias. La aparición de efectos adversos, importante siempre creerle a los pacientes, porque incluso tenemos pacientes que reportan los efectos adversos incluso a los meses de haber iniciado y uno todavía lo duda. Pero si el paciente realmente no se siente bien, no va a lograr cumplir con lo que es la adherencia a la terapia antirretroviral. Entonces sí hay que tomar en cuenta pues cada una de las quejas que el paciente tiene y ver de qué manera pues se le ayuda. Tenemos pacientes que incluso el medicamento no tiene restricción en cuestión de alimentos, pero les sirve mucho. Mire, tómeselo después del desayuno, y después del desayuno no le da ni náuseas, ni diarrea, ni nada. Hay otros pacientes que no, mire, tómelo sin comida, y entonces ahí es donde no aparecen pues estos efectos adversos.
Hay pacientes que incluso los podemos reportar a psicología, por ejemplo, porque es del mismo estrés o aprehensión al inicio de una terapia antirretroviral que empieza a tener pues estos efectos adversos que con psicología pues logra ya resolverlos. Entonces, pero sí tomar en cuenta cada una de las, ahí sí que quejas que tiene el paciente a la hora de llegar ahí con nosotros. Factores, otro relacionado, factor de riesgo relacionado a los medicamentos es que debemos de recordarle a los pacientes que el tratamiento, pues ahorita actualmente es de por vida, ¿verdad? No puede dejar de tomarlo porque muchos se sienten bien y dejan de tomarlo. No es lo mismo pues un paciente hipertenso o un paciente diabético incluso que a la semana o al mes de dejar de tomar su medicamento a veces pueden ya tener algún tipo de síntoma. En cambio, nuestros pacientes pues dejan de tomarlo incluso a veces hasta por años y no tienen pues nada, ¿verdad? De síntomas que pueden hacerle conciencia de la importancia de la toma de no abandonarlos. Los hábitos, ¿verdad? Con los pacientes, el horario de trabajo, la vida social, que pues ahorita, o como les digo, se ha visto disminuida, pero sí hay veces interfiere con esto. La falta de confidencialidad, cuando tienen, pues ahí sí que muchos compañeros de trabajo, de estudios, ¿verdad? El tener turnos de trabajo nocturnos, por ejemplo, cuando teníamos el Viraday con el Efavirense en la noche, a veces pues nos costaba el poner una hora fija en la noche, porque sí tiene pues estos trabajos nocturnos y por el efecto adverso de la somnolencia que les daba a los pacientes, ya se miraba a veces el paciente pues con molestias, ¿verdad? La absorción de determinados fármacos con lo que son las interacciones farmacéuticas, eso también es de tomarlo en cuenta porque hay muchos pacientes que incluso se lo toman al pie de la letra a la hora que les indicamos, pero cuando vemos el paciente pues ahí sí que consume alcohol y aparte está tomando con jugos de toronja, por ejemplo, o sí ahí sí que con otros medicamentos que reducen la absorción de estos, ¿verdad? Entonces, el paciente se lo puede tomar a la hora indicada, pero tiene algún tipo de interacción con otros medicamentos o alimentos y esto afecta lo que es las concentraciones del medicamento y de nada sirve, ¿verdad? Que se lo tome de manera adecuada. Como caso clínico en estos aspectos, un paciente de 21 años trabaja en turnos rotativos con aproximadamente 15 compañeros de trabajo. El paciente tiene un esquema de antirretroviral de 7 tabletas, el cual es abacavir, dolutegravir, lopinavir, ritonavir, y sus horas de alimentación varían dependiendo del quehacer laboral. Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí con este paciente en cuestión de la toma del medicamento? Primero tiene turnos rotativos, ¿verdad? 15 compañeros de trabajo que se mantienen pues ahí sí que con él. Un esquema de 7 tabletas, o sea que sí son bastantes medicamentos y no tiene un horario fijo de alimentación. Entonces sí, en cuestión pues de sus hábitos con los turnos rotativos se cambian, ¿verdad? Los hábitos que el paciente tiene, porque no es lo mismo pues un día a día, sino que esto va cambiando. Con los 15 compañeros de trabajo tiene mucha presión de grupo e incluso ahí se bloquea lo que es la confidencialidad. 7 tabletas al día, eso es un régimen terapéutico pues bastante elevado, ¿verdad? Con mucha cantidad de pastillas, habría que ver incluso ahí la frecuencia, ahí sí que los horarios o las interacciones entre estos para ver si se lo puede tomar pues juntos, ¿verdad? O separados. Y no tiene un régimen alimenticio pues ahí sí que estructurado porque no tiene realmente un horario fijo de alimentación, sino que él come cuando pues ahí sí que puede hacerlo. Con el taller es la hora de tomar 2 botonetas verdes.
Para evaluar lo que es la adherencia hay métodos directos o indirectos. Los métodos directos pues son ahí sí que los más adecuados, pero aquí en Guatemala no contamos con estos métodos directos y estos consisten en la medición de las concentraciones de los antirretrovirales, ya sea en el plasma, ¿verdad? En sangre o en orina que se pueden realizar. La ventaja es que ahí sí que lo más exacto que podemos tener en cuestión de si sí se lo está tomando y en el horario adecuado o no, pero no lo contamos porque realmente es un costo pues demasiado elevado que no podemos ahí sí que darnos el lujo de hacerlo aquí en nuestro país. Lo que sí tenemos es métodos indirectos, que realmente lo que usualmente se hace, ¿verdad? En las unidades, que son las entrevistas con el paciente, unos cuestionarios estructurados, las asistencias a las citas programadas cuando dejamos realmente el medicamento exacto para esa cita, ¿verdad? El recuento de la medicación sobrante. Nosotros sí manejamos esto de dejar tabletas sobrantes o hacer esta evaluación de la medicación que les damos a los pacientes. Y algo bien importante que lo realizan, pues ahí sí que más que todo médicos con ayuda de laboratorio, la evolución clínica y los datos de laboratorio. El paciente puede decir que se lo está tomando al pie de la letra, pero si su carga viral está elevada y sus CD4 se están disminuyendo, realmente hay que ver qué está pasando ahí con lo que es la adherencia. El costo, pues por eso lo realizamos, realmente es bajo, ¿verdad? En cuestionarios o entrevistas, pues es solo manejo ahí sí que de papel y lápiz. Y la desventaja es que realmente no es casi que para nada exacto, ¿verdad? Los pacientes mienten en muchos de los cuestionarios e incluso con los recuentos del medicamento. Muchos cuentan las pastillas, incluso al llegar a su casa, ay, me dio una de más y después llegan a la clínica y dicen, mire, esta fue la que me sobró. Y tienen en casa pues muchas pastillas que realmente no se tomaron. Adelantándome a esto, antes como una de los métodos que utilizábamos eran las visitas domiciliarias. Llegaba a trabajo social con a veces bolsas de pastillas que encontraban en las casas de los pacientes y cuando nosotros mirábamos en nuestra hoja de farmacia, ¿verdad? La evaluación de la adherencia tenía pues 100%, 100%, 98%. Y cuando miramos esas bolsonas, ahí sí que de ahí nos dábamos cuenta, con razón, la carga viral elevada, ¿verdad? Y los CD4 disminuyendo, cuando el paciente realmente llegaba y mentía con la cantidad de pastillas que realmente no tomaba. Aquí para calcular, un ejemplo para calcular la adherencia que nosotros manejamos es las dosis diarias por la cantidad de días que tiene que tomar. Si son una tableta diaria en un mes, por ejemplo, es 1 por 30 y 30 serían las dosis totales. En el caso anterior, que el paciente tomaba 7 tabletas diarias, por ejemplo, en un mes, entonces 7 por 30, 210 dosis totales. Entonces esas dosis totales serían el 100%. ¿Cuántas dosis fueron las que el paciente no se tomó? Por ejemplo, nos regresa 3 tabletas, ¿eso cuánto es? Y a esto se lo restamos a 100 para conseguir lo que es el porcentaje de adherencia. A manera de ejercicio está doña María, que se presenta el día de hoy para recibir su tratamiento antirretroviral con Truvada, que es emtricitabina y tenofovir, y lopinavir y ritonavir. Su cita anterior fue hace 31 días. Entonces, acá se le entregaron a la paciente 32 tabletas de Truvada. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, son 31 días. Se le entregó una tableta sobrante. Y lopinavir y ritonavir con 126 tabletas. Serían 4 tabletas diarias por 31 días, son 124. O sea que se le entregaron 2 tabletas sobrantes de lopinavir y ritonavir. Entonces, el día de hoy, que es la cita, doña María trae 2 tabletas de Truvada y 2 tabletas de lopinavir y ritonavir. Entonces, se le entregaron, recordemos, una tableta extra de Truvada y 2 de lopinavir y ritonavir. Prácticamente, doña María está trayendo una tableta que no se tomó de este medicamento Truvada.
Entonces aquí, tabletas entregadas, se le entregaron 158. Pero ¿cuántas se debía de tomar doña María? 155, ¿verdad? Porque se le entregaron esas 3 tabletas extras. Pero la paciente prácticamente trae una tableta no tomada y las 3 sobrantes que se le dejaron de extras. Entonces, 155 tabletas, que son las que se debía de tomar doña María, ese va a ser el 100%. Una tableta que fue la que no se tomó, eso no lo sabemos. Entonces, hacemos la regla de 3, 1 por 100 dividido 155 y nos sale que son 0.645 el porcentaje no tomado. Se lo restamos a 100 y realmente doña María tiene una buena adherencia con 99.35%. Aquí nosotros lo manejamos con una buena adherencia, pero lo ideal con los pacientes, recordemos, es que siempre se tomen el medicamento al 100% de esto. O incluso vigilar si es un esquema de segunda línea, por ejemplo, la adherencia debería ser mayor que un esquema de primera línea porque el paciente pues se va quedando sin estas opciones y llega a presentar la resistencia a los medicamentos o incluso dependiendo de la barrera genética. Por ejemplo, todavía tenemos pacientes con nevirapina que la barrera genética es bastante baja, entonces hay que tratar que estos pacientes pues no fallen y ahí sí que prácticamente casi que en nada en lo que son cuestiones de falta de la toma del medicamento. La mayoría de los pacientes que todavía tenemos con nevirapina ya tienen años con esto, con carga vial incluso indetectable. Entonces esto actualmente pues nos beneficia, ya no estamos iniciando a ningún paciente, incluso la nevirapina ya está prácticamente por desaparecer dentro de nuestros esquemas. En pediatría, la medición, pues ahí sí que como son niños, la medición es de volúmenes de los jarabes. Es ahí sí que menos exacta todavía que el conteo de tabletas, pero es lo que tenemos para poderlo hacer. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que sí necesitamos, pues ahí sí que más materiales como beakers o probetas para lograr medirlo. Tener un recipiente para cada uno de los medicamentos para no estar ahí sí que primero confundiendo, ¿verdad? O combinando estos volúmenes. Incluso esto también se hace para revisar la calidad del medicamento que llevan. Tenemos pacientes que incluso cuando nos devuelven esos frascos, miren, van llenos hasta de tierrita o hasta de insectos, van algunos jarabes, entonces esto realmente ya no se los devolvemos al paciente. Y ahí reforzamos lo que es incluso el manejo del medicamento, porque sí definitivamente están dejando las jeringas al aire libre, ¿verdad? Estas se llenan de tierra y a la hora de meterlo en el frasco es donde estamos contaminando. Entonces sí tratamos de medir lo que es estos volúmenes. Si nosotros le damos, por ejemplo, el paciente tenía que tomar 200 ml del jarabe y le damos un frasco de 240, me debe devolver menos de 40 ml. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay muchos pacientes que llevan, por ejemplo, 100 ml de regreso, cuando solo le tenían que sobrar 40. Entonces, que ahí quiere decir que no se tomó de la manera adecuada el medicamento y reforzamos estas tomas. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de los beakers que tenemos para medir estos volúmenes de los jarabes. Si se dan cuenta, hay uno específico para cada uno de los medicamentos para lograr estarlos midiendo sin la necesidad de estar combinando cada uno de los jarabes. Utilizamos colores, por ejemplo, en pediatría, esto sí es todavía, nosotros lo utilizamos, no sé cómo lo usarán las otras unidades, pero sí tenemos estos colores, la acidobudina o el abacavir lo hacemos de azul, la lamivudina es rojo, lopinavir y tonavir verde y la nevirapina es negro.
Aquí esto lo hacemos también a modo de manejo de las jeringas, porque recordemos que los volúmenes varían. Por ejemplo, acidobudina, un niño tiene 8 ml, de la lamivudina tiene 4 ml y de lopinavir ritonavir tiene 2 ml. Si le damos solo 3 jeringas marcadas con negrito, por ejemplo, dándole la indicación de que este es de acidobudina, esto es de lamivudina y este, el más pequeño es de lopinavir ritonavir, muchas veces cambian las jeringas y le dan solo 4 ml de sidobudina en vez de 8, le dan 8 ml de lamivudina en vez de 4, y lopinavir y ritonavir pues sí lo dan, digamos, de manera adecuada, y después llegan que no les alcanza la lamivudina, pero es porque les están dando prácticamente el doble, y ahí de nada sirve que se lo den a la hora indicada si no se lo están dando pues con los volúmenes adecuados. Entonces sí lo manejamos así con el marcaje de las jeringas. Acá cuando son hospitalizados en pediatría, igual llevamos las jeringas marcadas por colores a modo de llevar las jeringas exactas para los días. Ahí sí que nosotros decidimos si son 3 días o es una semana. Usualmente se hacen los días lunes o viernes y se dejan cabal el lunes para hasta el día viernes y el viernes para el día lunes, a modo de estar verificando que cuando uno llegue el día lunes o el día viernes ya no tenga jeringas que debían darlas durante el fin de semana y que no se las dieron, y si de repente pasa esto, se habla con enfermería para que no se debe de dejar de dar el medicamento. Es la hora de la toma de una botoneta café. Con los cuestionarios hay varios formatos que los podemos utilizar, ¿verdad? Y en cuestión de la adherencia no nos quita realmente mucho tiempo, y después sacar ahí sí que datos de cómo está la toma de los medicamentos. Cuando nosotros lo hemos hecho, realmente se ve con notas o con un porcentaje más alto cuando la cantidad de tabletas es menor que cuando un paciente tiene pues más complicaciones en cuestión de cantidad de tabletas. La visita domiciliaria que se los mencionaba anteriormente, iba enfocada pues a grupos de prioridad como abandonos o pacientes que cabalmente tenían una buena adherencia en asistencia a sus citas y de repente dejaban de ir, embarazadas, pacientes pediátricos o pacientes en fallo virológico. Y realmente no, bueno, sí dio buenos resultados, porque para qué digo que no, pero sí el exponer a las trabajadoras sociales a estas visitas a veces era pues un poco riesgoso, ¿verdad? Y realmente nos ha funcionado muchísimo más lo que es el trabajo de los navegadores con los mensajes de texto o las llamadas, este acompañamiento que ellos tienen con los pacientes en cuestión de recordatorio de citas, recordatorio de horarios. Ellos pues tienen ahí sí que el WhatsApp o los mensajes donde el paciente, mire, es que fíjese que se me olvidó a qué horas era, y ellos pues ya tienen la información y le brindan esa asistencia a los pacientes. Incluso como grupos de autoapoyo, ¿verdad? Que ahorita pues con la pandemia no se han podido dar. Con el WhatsApp eso nos ha ayudado mucho. Las llamadas telefónicas, eso también lo hacen ellos con los pacientes. Realmente tienen como que grupitos y los siguen más que todo en el inicio de la terapia antirretroviral. Con el taller ahora toca la toma de 2 botonetas naranjas otra vez. Para mejorar la adherencia de los pacientes, algo que nos decía nuestro maestro, ¿verdad? El doctor Mejía, es nunca cansarnos de educar a los pacientes. Tenemos pacientes que incluso decimos, ay Dios, ella tiene 3 abandonos al tratamiento. O pues ya pasó con todos nosotros, ya le dijimos que no debe dejar de tomarlo en la hora indicada y no hace caso la paciente.
Y ahí sí que este es el tercer ingreso del paciente a pisos, pero igual no se toma la medicina. Entonces, o sea, realmente a veces dice uno, se cansa, ¿verdad? Uno de estar educando, pero uno no debe de cansarse en educar a los pacientes, porque ahí sí que si el paciente cumple con la terapia antirretroviral, ahí es donde se ve la mejoría de ellos, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de educar a los pacientes en cuestión de que pequeñas fallas en adherencia pueden inducir lo que es la resistencia y afectar, pues ahí sí que su pronóstico, que los efectos adversos, pues hay que enfrentarlos o hay que ver de qué manera, pues se evalúa el cambio, ¿verdad? De la terapia para modo de que el paciente, pues no se sienta mal, ¿verdad? Porque recordemos que ahorita actualmente hay muchos pacientes que inician tratamiento sin ningún síntoma de la enfermedad y que le demos un medicamento que en lugar de pues ahí sí que sentirlos confiados se sientan mal. Esto es como para que lo deje de tomar, ¿verdad? Y llegar a nuestros servicios ya cuando está pues en una etapa de SIDA, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso se le olvida tomar las medicinas o si no asiste al servicio de salud? Hacerles saber que no es que se les vaya a regañar, sino que definitivamente tiene que cumplir lo máximo posible. Ver proyectos donde se incentive a los pacientes. Ahorita, pues con la pandemia es un poquito más complicado, aunque ahorita lo que hemos hecho es lo último que aparece en esta diapositiva, que es el envío de medicamentos. Algo importante que es, digamos, con los mensajes de texto, las llamadas, es el tener la información verídica de los pacientes en donde realmente no cambiemos de los horarios, no cambiemos a la hora de cambiar los números, ¿verdad? Nos informen con esto. Ver que hayan más unidades de atención integral cerca de la casa, ¿verdad? Y algo importante que siempre tenemos que apoyar a los pacientes, no culpabilizarlos porque, ay, usted tiene esta enfermedad porque usted se la buscó, ¿verdad? Que si el paciente no cumple las consecuencias, pues son ahí sí que peores, ¿verdad? Para lo que es la salud, esto implica mayor número de medicamentos, el estar ingresados, que realmente en cuestión de costos, incluso para el país, esto se ve en alza, ¿verdad? O incluso en ellos el tener que asistir pues de manera más corta a los servicios de salud. Algo importante que siempre lo digo es que contar con un equipo multidisciplinario, como les digo, cada uno en cada una de sus facultades que ha aprendido, tiene su granito de arena en lo que es cuestión de la adherencia. Individualizar el esquema de tratamiento antirretroviral, tomando siempre en cuenta las otras enfermedades, otros medicamentos. Educar y anticipar efectos adversos en cuestión de cada uno de los pacientes. Y súper importante, como les mencionaba, y más que todo el trabajo del médico, informar a los pacientes sobre su situación clínica y de laboratorio. Si el paciente se da cuenta que su carga viral está indetectable, que sus CD4 están realmente de manera adecuada, esto es como decirle, mire, realmente el medicamento está funcionando. Entonces, no deje de hacerlo para no afectar pues estos laboratorios y si en todo caso se llega a presentar una elevación de la carga viral, reforzar aquí adherencia porque realmente este es el objetivo, ¿verdad? De tener una buena adherencia, el mantener esos laboratorios pues ahí sí que de manera adecuada. Ya llegó la hora de tomar una botoneta amarilla y 2 botonetas rojas. Entonces, ya para finalizar, para los que lograron conseguir sus botonetas y se las tomaron. El esquema que tomamos ahorita en esta hora, porque sí, ya llevo una hora, tenían AZT y 3TC, que eran las botonetas amarillas, más lopinavir y tonavir, que eran las botonetas rojas, más dolutegravir, porque es un paciente, pues ahí sí que de tercera línea ya, que fue la tableta café. Pero aparte el paciente tuvo criptococosis y entonces ahorita actualmente está tomando 400 miligramos cada 12 horas, que fueron las botonetas naranjas.
Como tiene CD4 ahí sí que menos de 50, toma también su profilaxis primaria de trimestoprim con una tableta 960 del trimestro cada 24 horas, que es la blanca. Y hoy es día viernes, entonces le tocaba la toma de la citromicina, 1 gramo, que son 2 tabletas, que en este caso fueron las verdes, a la semana. Entonces, en total, ustedes se tomaron 14 botonetas. Entonces, alguien que me pueda decir si tuvo algún problema con el seguimiento de las botonetas con los colores. No, licenciada, ninguno. Si encontraron esos colores y si les alcanzaron, digamos, esos colores en lo que iba a la presentación. Sí, sí, licenciada. Yo no tenía blanca, entonces la tuve que reemplazar por una azul. Ah, usted tenía azul. ¿Y Ajá. alguno le dio algo así como náusea o como mal sabor en la boca, digamos, o alguna sensación así rara a la hora de solo tomarse, digamos, 2 o tomarse 4? ¿O alguien quería tomar, o alguien se tomó más botonetas de las que debía tomar? Yo, porque como no encontraba blanca, dije, ay, voy a agarrar la azul y me salió una más, entonces dije, ay, me la voy a comer. Bueno, esto es ahí sí que es solo un pequeño tallercito, así como de realmente nosotros lo estamos haciendo, digamos, en 1 hora, pero aquí es de ver que el paciente se lo tiene que tomar de manera pues diaria, ¿verdad? Son 14 pastillas, tenemos pacientes incluso con, ahí sí que más medicamentos incluso, ¿verdad? Y esto hace que pues puedan fallar en lo que es cuestión de adherencia. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, no solo pacientes que se sienten pues mal de salud y todavía el tener que tomar más pastillas, esto a veces complica, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? Es algo importante a veces, pues aquí fue algo así como pues no tenía blanca, entonces me tomé un azul, eso pues estuvo bien, pero hay muchos pacientes que incluso confunden las pastillas, ¿verdad? En lugar de tomar, híjolas, ahorita me tomaba la acidobudina, la mibudina y me tomé el opinavir y tonavir, o sea, me equivoqué. Entonces, eso es algo así como que llega también incluso a afectar lo que es una buena adherencia. Principalmente a veces, ahí sí que afectan los dos tipos, ¿verdad? Cuando inician una terapia antirretroviral porque no tienen la costumbre o incluso cuando ya tienen pues años de estar tomando el mismo medicamento, ya es como tan motor, ¿verdad? Esto que se toman otras y ni siquiera se dan cuenta, por ejemplo. Entonces, incluso hay veces la ansiedad, ¿verdad? Hay pacientes que incluso creen que, mire, y si me tomo 4 en vez de una, ¿será que esto hace que mi carga viral baje más rápido, por ejemplo, ¿verdad? Así como, no sé, Evelyn, que se tomó más botonetas. Eso a veces le pasa a los pacientes, ¿verdad? Creen que por tomarse más van a bajar más rápido la carga viral cuando no es así, e incluso ahí pueden llegar a presentar efectos adversos. El aprenderse el nombre de los medicamentos, eso es bien importante que nosotros eduquemos a los pacientes, porque hay veces llegan ahí sí que hospitalizarse y mire, ¿y usted qué toma? Es una blanca y una celeste, dicen, y uno así como, a la gran blancas hay pues un montón, por ejemplo. Y hay veces uno pues sí le va atinando, ¿verdad? Por colores, pero sí lo que dice de repente que vienen muchas pastillas iguales, ¿verdad? Y muchos pacientes incluso no saben leer. Eso es de educar al paciente. Mire, esta se llama tal y tal, esta se llama tal y tal, ¿verdad? Eh, lo que son los sabores o las pastillas, pues ahí sí que cuando bien dicen que no tienen buen sabor, usualmente pues son tragadas, pero en cuestión de jarabes, por ejemplo, el opinavir y tonavir, no sé si alguien ya tomó, ya probó el famoso Caletra.
tiene un sabor tan fuerte que realmente a los niños pues no les gusta, y esto es porque sí tiene bastante alcohol dentro de la fórmula, entonces el sabor es bastante fuerte, que deja un sabor en la boca, en la garganta, pues ahí sí que desagradable al final de cuentas, que a los niños pues no les termina de agradar, ¿verdad? Hay otros que incluso pues son tan, y hay de todo, ¿verdad? Hay niños que se toman las pastillas como que fueran dulcitos, y hay niños que, miren, realmente patalean, gritan, lloran y hacen pues todo un dolor a la hora de tomarse las pastillas. Entonces, individualizar a cada uno de estos niños también, porque sí, créanme que cuesta. Yo siempre lo he dicho en pediatría, que ahí sí que yo ya son años que llevo ahí en la clínica, que en la pediatría empecé, pues ahí sí que soltera. Yo les decía a las mamás, no, pero es que mire, su niño no manda y usted se lo está dando porque realmente es para su bien, entonces usted no se sienta mal de obligarlo a que se tome el jarabe, y de verdad déselo y que no sé qué. Cuando tuve a mi hijo y ahí sí que se enfermó y me tocó que darle medicamento, miren ustedes, increíble, dije yo aquí la estoy pagando, porque era de darle una vez, lo escupió, de darle otra vez, lo volvió a escupir, amarrarlo casi con una colcha, ¿verdad? Y abrirle, soplarle la nariz para que se lo tragara, se lo tragó y lo vomita a los 5 minutos. Entonces es así como realmente hay niños que cuesta, ¿verdad? Y incluso hay adultos que incluso nos llegan a decir, es que miren, no me puedo tragar la pastilla. Y así, de verdad, no pueden tragarse las pastillas. Y nosotros sabemos que el partirlas o el triturarlas, pues no es lo adecuado. Entonces, ver ahí sí que cómo podemos ayudar a estos pacientes.